Votos, Hare Krishna, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Hoy estamos cerrando nuestro mes de estudio de septiembre para Hare Krishna Mar del Plata, en esta reunión virtual de nuestro grupo de estudio que es nuestra aula inteligente en WhatsApp, donde todos los meses estudiamos un tema distinto. Para septiembre elegimos el tema de la convicción y durante todo el mes estuvimos subiendo material respecto a la convicción en el grupo. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de eso y también anticipar lo que se viene y darle la posibilidad a ustedes de, si quieren agregar algo, hacer algún aporte, algún comentario o alguna pregunta respecto al tema que estuvimos estudiando juntos. Bueno, también que sean bienvenidos para eso. Antes de comenzar, ya les voy anticipando, el tema para octubre va a ser el mundo espiritual. Vamos a estudiar durante un mes qué es el mundo espiritual, de acuerdo con Conciencia de Krishna. Muchas veces en nuestra literatura aparece esto del reino de Dios, el mundo espiritual. Bueno, Vaikunta, ¿no? Que es el nombre también que a veces se le da en sánscrito, Goloka, Vrindavan. Bueno, ¿qué es ese lugar? ¿Qué es ese lugar espiritual de que se habla en la literatura del yoga? Bueno, eso es lo que va a ser nuestro tema de estudio para octubre. Y para hoy voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, de los materiales que se fueron subiendo a nuestro grupo en WhatsApp. Primero voy a comenzar, como siempre, un poco explicando o intentando describir qué es la convicción. Vamos a hablar un poco de definiciones, de dónde viene la palabra. Convicción es una idea fuertemente adherida, así aparece en el diccionario. Una idea fuertemente adherida. Es un conocimiento o una experiencia que uno tiene acerca de algo, ¿sí? Es un pensamiento, una doctrina o una acción que representa una creencia firme sobre algo o alguien. Esas son definiciones de diccionario de convicción, ¿sí? Básicamente es algo que está firme y fuertemente arraigado. Eso es una convicción. Puede ser una idea, puede ser un pensamiento, puede ser un hábito, una acción, ¿sí? Pero es algo que ya está, digamos, adherido, arraigado, firmemente, fuertemente. Eso es una convicción. Etimológicamente viene del latín convictio, ¿sí? Con significa junto, victio viene de victoria, de vencer. Y básicamente la idea de esta palabra en latín es que la convicción es un saber o una herramienta que me permite a mí vencer obstáculos, superar obstáculos, vencer desafíos. Esa es una convicción. Ahora tengo algo que me va a permitir superar este momento que no entiendo o que no me gusta o que no es favorable, o que me va a permitir superar o mejorar este argumento que me hacen. Tengo la convicción, es una herramienta que me permite superar o vencer obstáculos, ¿sí? Convictio, viene del latín. Sinónimos, para que más o menos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de convicción. También si uno va al diccionario, sinónimos, aparecen palabras como fe, certeza, confianza, seguridad, certidumbre, convencimiento, ¿sí? Son todas palabras que también se utilizan como sinónimas de convicción. Y básicamente es esto, ¿qué es una convicción? Es algo que está fuertemente adherido, es una idea que tengo que es firme, que no se va a mover, ¿sí? Que es inamovible, que por más que me presenten otros argumentos, eso es algo que ya lo tengo como incorporado, ¿sí? No va a tambalear ese pensamiento que tengo. Eso es un poco, digamos, desde Occidente, ¿sí? Cómo se entiende y cuál es la etimología de la palabra desde el Occidente. Si vamos a Oriente, y en particular si vamos a la literatura del yoga, vamos a encontrar dos palabras que se usan como representantes de lo que es para nosotros la convicción. Son dos palabras muy interesantes, una de las cuales hemos estudiado alguna vez en el grupo de estudio. Una palabra que podemos utilizar como sinónimo de convicción en sánscrito, en el idioma original del yoga, es Shraddha, ¿sí? Que habitualmente se traduce como fe, que de hecho fue el tema que hemos estudiado. Alguna vez estudiamos el tema de la fe en Hare Krishna Mar del Plata, fue uno de los temas que repasamos. Y la otra palabra, el otro vocablo es Nishtha, ¿sí?
que también significa fe, pero que se traduce como una determinación. A veces Prabhupada habla de fe firme, ¿sí? O sea, no es una fe, digamos, inicial, sino que ahora ya estoy, digamos, determinado, ¿sí? Estoy firmemente establecido. Eso es nishta, cierta determinación en la fe. Lo interesante de estas dos palabras es que estas dos palabras, como conceptos, forman parte de los famosos 9 procesos del Bhakti. En nuestra tradición, nosotros que practicamos Bhakti Yoga, tenemos un método, hay un sistema, y dentro de ese método o sistema hay, digamos, niveles o graduaciones del Bhakti. Nuestra devoción, nuestro amor por Dios, va a ir atravesando distintos niveles, distintos momentos, distintas etapas. Y tanto Shraddha como Nishta son partes de esa escalera de la espiritualidad que nosotros tenemos. Son partes de los 9 procesos del Bhakti. Shraddha es el paso o la etapa inicial. Entonces tengo esta fe, tengo esta convicción, pero digamos es superficial, si quisiéramos usar la palabra. ¿Sí? Es como nueva, no es una fe establecida, no es una fe firme. Recién arranco en esto de creer, ¿sí? Y Nishta, que es un paso mucho más avanzado, ya es una convicción o una fe madura, donde ya hay resolución, ¿sí? Donde ya no me van a cambiar de parecer. Entonces, Prabhupada decía que era necesario Shraddha para la vida espiritual. Uno tiene que empezar con algún tipo de fe inicial. Prabhupada siempre daba el ejemplo, ¿no? Una persona, supongamos, arranca su búsqueda espiritual porque tiene la fe mínima de que existe Dios, que hay algo más allá del mundo material. Entonces, como hay algo más allá del mundo material, yo quiero saber un poco más sobre eso. Tengo una convicción inicial, una fe primordial, Shraddha. O mismo cuando, no sé, una persona asiste a una actividad espiritual, escucha algo o ve algo o lee algo que la impulsa a continuar con su búsqueda, con su investigación. Prabhupada decía que eso es Shraddha, ¿sí? Hay algo que me convence de que acá puede haber una información que me sirva, que yo tengo que seguir indagando, tengo que seguir explorando, tengo que seguir buscando. Eso es Shraddha, ¿sí? Es como el primer paso, es el primer pasito de bebé que uno da en la vida espiritual. Pero ese Shraddha, esa convicción inicial, con el tiempo se va reforzando, porque uno empieza con las prácticas, empieza con los ejercicios, empieza a indagar más, empieza a asociarse con otros practicantes, toma un maestro, toma una guía que lo ayuda a avanzar. Entonces, en el desarrollo de esa fe inicial aparece Nishta, aparece ahora un convencimiento más fuerte, aparece una resolución, aparece una determinación. Esa fe se hizo más firme, se hizo más fuerte, se solidificó, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero en dos etapas o en dos momentos distintos. Entonces, tanto Shraddha como Nishta son palabras que se usan en sánscrito para describir la convicción. Uno es una creencia inicial y el otro ya es una fe firme o una convicción, ¿sí? Ya no es tan endeble, sino que ahora está como más arraigado, más enraizado. Lo interesante de estas etapas que tiene el Bhakti o la espiritualidad es que uno necesita madurar o necesita adquirir cierta experiencia para poder, digamos, obtener un pisar firme en la espiritualidad. Porque Prabhupada decía que ese Shraddha o esa fe inicial es fácil de cambiar. Es fácil de cambiar. Y nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Mismo en nuestras vidas. Piensen que de niño por ahí creían una cosa y después ya de adulto no lo creen más. Piensan de otra forma. Entonces de niño estábamos convencidos que X cosa era de X forma, pero después con la madurez o con la experiencia práctica nos fuimos dando cuenta de que no era tan así, ¿sí? Que en realidad es distinto. Y ahora estoy convencido de otra cosa. También Prabhupada da el ejemplo con la religión,
creo que todos nosotros venimos de otra religión, o sea, ninguno de nosotros, bueno, algunos quizás sí, pero la mayoría de nosotros no nacimos en conciencia de Krishna, ¿no? Nacimos en otras fes, y fuimos cambiando de fe con el tiempo. Entonces, quizás de niños o de adolescentes o de jóvenes estábamos convencidos en un proceso, que ese proceso me iba a dar todo lo que yo necesitaba. Con el tiempo eso no fue así, ¿y qué hice? Cambié, mi fe cambió de un proceso a otro proceso. Y eso es natural, porque esa es también es la naturaleza de Shraddha, de la fe inicial. Tiene la posibilidad de intercambiarse. Yo deposito mi fe en una cosa, si eso no me funciona, la retiro y la deposito en otra cosa. Pero para el convencimiento tiene que haber una base más sólida, tiene que haber más firmeza. Y esa firmeza aparece con la madurez, aparece con la experiencia. En la medida que yo voy practicando más y más los ejercicios que yo creo que me van a dar algún tipo de resultado, cuando yo tengo resultados positivos, eso me refuerza la fe. Entonces, si yo creo en una cosa, lo ejecuto y resulta lo que yo creía, ese refuerzo positivo reafirma mi fe, reafirma mi Shraddha. A mayor refuerzo positivo, ese Shraddha inicial, esa fe inicial, madura en Nishta, en una convicción. Y ahora que estoy convencido, aunque de repente haya detalles, pequeños detalles, que no encajen a la perfección, yo igual ya no me voy a mover. Estoy determinado y entiendo que quizás haya variables que no sean perfectas, pero mi fe es lo suficientemente firme como para mantenerme en ese proceso. Una cosa que hablábamos hace poquito aquí en Mar del Plata, que tiene que ver con esto del paso de Shraddha a Nishta, de una fe inicial a una fe firme, y que tiene que ver con Dios, porque somos teístas, somos devotos, creemos en una autoridad superior, es que en algún momento de nuestro proceso espiritual tenemos que dejar de creer en Dios. Estamos muy convencidos de que creer en Dios es sumamente importante. Pero si seguimos el mismo esquema que yo les presenté recién, creer en Dios en realidad es el primer paso. Lo que nosotros tenemos que hacer en un momento de nuestra vida espiritual es saber que Dios existe, que ya no es creer, es tener una certeza de que Dios existe. Porque creer permite también la posibilidad de que está o no está. Yo creo que en Groenlandia hay nieve. Es una hipótesis que yo tengo. Por ahí un día voy a Groenlandia y me doy cuenta que no hay nieve en Groenlandia. O que no todo Groenlandia está cubierto de nieve. Entonces, esa fe inicial de que había nieve en Groenlandia, yo ya ahora me la empiezo a cuestionar. Entra en crisis esa fe inicial. Porque la experiencia, el conocimiento ahora me da otra información. No estoy tan convencido de que todo Groenlandia esté tapado de nieve. Esto puede pasar incluso con Dios. Yo creo en Dios, pero de repente ocurre algo en mi vida que me hace tambalear, una crisis. Y esa crisis incluso puede hacer tambalear mi fe en Dios. Un ejemplo clásico que se da es el tema de la guerra. ¿Cuántas personas que creían en Dios atraviesan el trauma de la guerra y después ya no creen más en Dios? Dicen, no, Dios no puede existir. Si es tan aberrante lo que puede suceder en una guerra, entonces no hay lugar, no cabe espacio para la existencia de Dios. La violencia, la muerte, todo lo horrible que es la guerra, anula la posibilidad de que Dios exista. Entonces la persona creía en Dios, tuvo una experiencia traumática, ahora deja de creer en Dios. Su crisis hizo tambalear su creencia. Por eso lo que yo les propongo, o lo que les proponía a los devotos el otro día, aunque parezca controversial, es que hay que dejar de creer en Dios. Dejemos de creer en Dios. Empecemos a saber que Dios existe. Tengamos una certeza, porque si vamos a acercarnos a Dios de una forma superficial, entonces otra cosa puede reemplazar el concepto de Dios. Cualquier otra cosa puede reemplazar el concepto de Dios. Pero si yo estoy convencido, si yo tengo la certeza, si yo sé a cabalidad de que Dios existe,
Entonces, por más que aparezcan situaciones traumáticas o crisis o guerra, esa convicción determinante, firme, fuerte, no va a cambiar. No va a cambiar. No se modifica. Yo voy a seguir creyendo en Dios, pase lo que pase. Sea bueno, sea malo, sea lindo, sea feo. Yo sigo creyendo porque sé que existe. Y eso es nishta, eso es una fe firme, eso es una convicción, ¿sí? No tambalea. Y otra cosita, y esto ya lo último, y les paso la palabra a ustedes, es que también hay que tener cuidado con las convicciones, porque muchas veces puedo estar convencido de algo que es incorrecto. Entonces yo tengo que estar constantemente evaluando mis convicciones. Tengo que poner en jaque a mis convicciones. Porque si no ocurre algo que Prabhupada también critica en su literatura, que es el concepto de fe ciega. No tenemos que tener la fe ciega en algo. No tenemos que estar como marionetas, ¿sí? o llevados de las narices detrás de algo o de alguien. Tenemos que cuestionar. Y cuestionar no significa desafiar, ¿sí? Porque también tenemos esa confusión, que si yo te cuestiono algo, estoy haciendo una especie como de desacato, me estoy oponiendo. No, simplemente quiero que me lo expliques, quiero entender, necesito saber qué es esto que me estás planteando. Si el argumento es bueno, me convences. Si el argumento es malo y yo soy un libre pensador, entonces no me vas a convencer. Por más que me quieras manipular, no me vas a poder manipular. Entonces necesitamos cuestionar nuestras convicciones, porque tenemos que filtrar la convicción positiva de la convicción negativa. Chaitanya Prabhu hizo una pregunta este mes y yo aproveché para hablar sobre este tema. Porque, por ejemplo, el ateo está convencido de que Dios no existe. Es una convicción que él tiene, es una fe firme en la inexistencia de Dios. El devoto cree, o el devoto, el creyente, sí cree que Dios existe. Tiene una convicción o una fe firme en la existencia de Dios. O sea, son dos personas en polos opuestos, pero los dos están convencidos. O sea, no es que uno está menos o más convencido que el otro. Los dos están plenamente convencidos. Uno tiene una convicción negativa, otro tiene una convicción positiva, pero los dos están convencidos. Y de ahí el peligro de las convicciones. Hay personas que pueden estar convencidas de la cosa incorrecta. Pueden estar convencidos de algo que no es positivo, sino que es negativo. Pueden estar convencidos de algo que no es sano, sino que es tóxico. Pero como están convencidos, van a ir por ese camino. Y ese camino les va a generar sufrimiento, dolor, potencialmente incluso la muerte. Y no solamente sufrimiento, dolor y muerte para ellos, también puede generar sufrimiento, dolor y muerte para otros, ¿sí? Solo porque están convencidos de algo que es incorrecto. En la religión pasa. Hay personas que están convencidas en sus propias ideas religiosas, creen que sus propias ideas religiosas son las mejores que hay y están dispuestos a matar a otros que tienen ideas religiosas distintas o que no encajan con su convicción personal. Bajo ningún punto de vista podemos decir que eso es una convicción sana. No podemos decir que es una convicción positiva. Sí, alguien que se envuelve en dinamita y vuela una embajada, un hospital, un avión o secuestra y decapita personas, claramente no es una fuerza positiva en el mundo. Pero sí está convencido, está completamente convencido. Pero está completamente convencido de algo que es incorrecto. Entonces, ahí es la necesidad constante de reevaluar nuestras convicciones, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque esta determinación es tan fuerte que a veces, si estamos equivocados, podemos ejecutar convencidamente aquella cosa incorrecta. Y eso es un desastre para nosotros y para los demás. Así que eso es un poco lo que yo quería comentarles hoy, que es un resumen general de lo que se estuvo hablando en el grupo de estudio. Esta idea de la convicción, que es algo que tenemos que desarrollar. En algún momento de la vida espiritual tenemos que desarrollar convicción espiritual, una firmeza, una fuerza en nuestras creencias, pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos a evaluar, reevaluar, analizar nuestras convicciones. Porque a veces uno por inercia acepta determinadas ideas, quizás son patrones o mandatos que uno tiene,
pero no necesariamente esas ideas son las correctas. Entonces tenemos que estar dispuestos también a reevaluar, tenemos que estar dispuestos a analizar aquello que nosotros consideramos certero, ¿sí? Es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. Bueno, Prabhus, no sé si alguien quiere tomar la palabra, si alguien tiene alguna duda, pregunta o quiere aportar algo a la charla de hoy. Sergio, adelante, Sergio. Sí, gracias, Raúl. Si recuerda, bueno, en una sanga hace poco se planteó el tema de, se dio como ejemplo las matemáticas Sí. como algo atendible. Y yo le pregunté por privado si al fin de cuentas las matemáticas no era Maya también, ¿no? Porque es eh, conocimiento humano con todas las falencias que puede tener. Bueno, en el catolicismo está esa frase, yo vendré a destruir la sabiduría de los sabios y el conocimiento de los genios, ¿no? O sea, Krishna en cualquier momento puede dar vuelta a las cosas sin más, solo por su deseo. Entonces, bueno, ese momento para mí fue como justamente el filtrar lo que se me estaba diciendo, porque realmente no me convencía el ejemplo. Entonces, bien, se lo recuerdo por si usted quiere hacer alguna Sí, mención. y lo estuve investigando. Lo Muy estuve bien, investigando, tengo una respuesta para darle, Raúl. Es muy qué buena bien. esa pregunta porque tiene que ver, lo que habla Sergio tiene que ver con lo que mencionábamos recién, esta cuestión de reevaluar o reanalizar o chequear constantemente, ¿no? No como desafío, no desde lo altanero, desde lo crítico y desafiante, sino que No es para polemizar, claro, es no es para generar sencillamente polémica, es que simplemente quiero indagar, quiero conocer más, quiero estar seguro, ¿sí? Y está bien, eso es positivo, eso es muy sano. hay que pasar por un sedazo lo que llega a uno sin importar de quién llegue. Exacto, eso es muy positivo, es muy bueno. Hay algo interesante, bueno, por ejemplo, con respecto a las matemáticas o las leyes físicas en general, la ciencia dura, la ciencia fáctica. Eh, Krishna en el Bhagavad Gita, él dice que hay dos formas de entender la realidad. Hay un modo analítico de entender la realidad, que es lo que él llama Samkhya Yoga, ¿sí? Dentro de este modo analítico, ahí entran esto que mencionábamos recién, ¿no? La matemática, la física, la química, o sea, todas las ciencias duras, ¿sí? Las ciencias fácticas. Y él dice que, y hay otro camino, que es el camino de la devoción, el camino del bhakti. Según Krishna en el Bhagavad Gita, si no me equivoco, está en el capítulo número 5 del Bhagavad Gita. Según Krishna en el Bhagavad Gita, esos dos caminos que nosotros hoy en el mundo moderno los tomamos como paralelos, o sea que la ciencia y la fe como que van por lugares distintos, para Krishna en realidad llegan al mismo lugar. Si uno analiza el mundo analíticamente o si uno experimenta el mundo devocionalmente, de cualquiera de las dos formas, según Krishna en el Bhagavad Gita, deberíamos llegar a la misma conclusión, de que en última instancia hay un ser supremo. Hay algo por fuera y por encima de las leyes del mundo material. Y es un poco a lo que están llegando los científicos hoy, un poco incluso a regañadientes, están empezando a aceptar, algunos científicos, de que hay cosas que se les escapa al entendimiento humano. Ayer justo hablábamos, en una majata hablábamos de, ahora los científicos están pudiendo penetrar cada vez más en el átomo, o sea, la tecnología está avanzando, entonces gracias a ese avance tecnológico se está pudiendo cada vez entender mejor el átomo y se está empezando a descubrir partículas que antes no existían para el ser humano, o sea, hay partículas subatómicas que antes nosotros, por ejemplo, en el colegio no las estudiamos, porque en ese momento, para el razonamiento humano, no existían aún, todavía no se habían descubierto, por eso no las estudiamos. Pero ahora se están encontrando nuevas partículas, o sea, el átomo ya no es lo último, hay cosas dentro del átomo y cada vez hay más cosas dentro del átomo. Y acá viene lo interesante, y es que a medida que se van descubriendo nuevas cosas dentro del átomo, los científicos también descubren que esas nuevas cosas
ya no cumplen con las leyes físicas que conocemos nosotros. Estas nuevas partículas hacen cosas que a los científicos se les escapan. No lo pueden predecir, no lo pueden calcular. ¿Sí? Estas nuevas partículas están fuera del orden científico conocido por el ser humano hasta ahora. Entonces, estamos llegando a la conclusión científica, incluso estos científicos están dándose cuenta de que hay una realidad más allá de la realidad analítica. Entonces, hay algo más allá del Samkhya. El Samkhya es bueno para entender el mundo, y entendiendo el mundo podemos entender a Dios. ¿Sí? Esa es la premisa de Krishna en el Bhagavad Gita. Si ustedes entienden el mundo, van a entender que hay algo que hizo el mundo, hay algo por encima y por fuera del mundo. Pero al mismo tiempo, este Samkhya tiene un límite, porque el entendimiento humano tiene un límite. Por eso Prabhupada también decía que en el mundo espiritual, que es el mundo absoluto, 2 más 2 no es 4. En el mundo absoluto, 2 más 2 puede ser 5, puede ser 1, puede ser 0, puede ser 1.000.000. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, que dicho sea de paso es el tema que vamos a estudiar el mes que viene, el mundo espiritual no está regido por las leyes del mundo material. Es otro ámbito, otro contexto, con otras normas distintas. Y no podemos aplicar las normas de la materia a la sustancia del espíritu. Entonces, podemos entender, o sea, ¿es maya? ¿Las matemáticas son maya? En un sentido, no. En el sentido del mundo material no es maya. Las matemáticas son una perfecta explicación racional para la realidad material. Pero cuando quiero usar esa herramienta y aplicarla a la realidad espiritual, no me sirve. Esa perfecta ecuación en relación con el espíritu ya no me sirve. Es algo parecido, y con esto, Sergio, te doy la palabra de nuevo, es algo parecido incluso dentro de la materia, distintos instrumentos son para distintas cosas. Por ejemplo, si yo quiero usar un microscopio para ver los cráteres en la Luna, no lo puedo hacer. El microscopio, aunque es un instrumento científico, no me sirve para ver los cráteres en la Luna. Tengo que usar un telescopio para ver un cráter en la Luna. Similarmente, si quiero usar un telescopio para ver un microbio, tampoco lo puedo hacer. Aunque el telescopio es un instrumento científico, no me sirve para ver un microscopio. Para ver un microbio, necesito un microscopio. Entonces, incluso en el mundo material, si no uso la herramienta adecuada, tampoco puedo obtener conocimiento adecuado. ¿Qué hablar de utilizar herramientas materiales para intentar atraer una información de otro mundo, con otras leyes, con otras realidades? O sea, es básicamente imposible. Pero dentro del contexto material, las matemáticas no son maya. Fuera del contexto material, sí, es una ilusión, porque no me va a permitir jamás alcanzar el conocimiento que necesito. ¿Se entendió todo esto más o menos? ¿Sergio? Sí, perfectamente, pero clarísimo. Ahora, usted que hablaba del átomo es algo que yo he pensado ya hace tiempo. Usted dice, ahora están estudiando el átomo y descubren que hay partículas subatómicas y que probablemente dentro de esas partículas subatómicas haya otras. Hay más, sí, claro. El punto para mí es este. ¿Estarían antes de que las encontraran? Quiero decir, se está por abrir esa puerta. Krishna ve eso y dice, vos querés ser el mayor controlador. Te voy a mostrar que no podés. Te agrego algo. Abrís esa puerta y encontrás 3 puertas más. Bueno, ¿qué hacemos ahora, no? O sea, nos encontramos ahora con esto. ¿Estaba o no estaba antes? Vamos a decir que estaba porque sería muy ilógico y medio demente pretender que esto apareció de golpe porque claro. Sí. Vamos a decir que sí. Bueno, ahora abrimos una de estas 3 puertas y hay otras 3 puertas más. Y así, bueno, seguimos hasta el infinito. Siempre me pregunto, cuando el científico hace un descubrimiento como este, ¿no? ¿Eso ya estaba ahí? ¿O Krishna nos hace la jugarreta, por decirlo así? Para que sigamos buscando.
para demostrarnos que no vamos a encontrar la última puerta donde esté la respuesta que estamos buscando del mundo material. Tal cual. Nunca vamos a encontrar la última puerta en donde abramos y digamos, aquí está el origen de la creación. Materialmente no se va a dar nunca. No. Para mí es una búsqueda estéril, porque o ya están, o sencillamente Krishna dice, bueno, mira, tu soberbia te va a llevar a darte de bruces ahora contra esta otra puerta que te voy a poner ahora. Esto no existía, pero lo invento ahora solamente para que aprendas. Para complicarte la vida. Para que aprendas que no vas a lograr nada por este camino. Solamente eso, Prabhu, gracias. Bueno, pues bueno, es así. Sí, hay que admitir que el entendimiento humano tiene un límite. Estamos limitados en lo que podemos comprender como seres humanos. Pero sí lo que va a permitir la ciencia, cualquier científico mínimamente humilde, al estudiar el mundo se da cuenta que hay algo más. Por eso, por ejemplo, Aristóteles hablaba del primer motor inmóvil, o en la física cuántica ahora se habla del diseño inteligente, ¿sí? Estas ideas de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos entender, que está por encima de todo esto que existe, ¿no? Entonces, algunos científicos mínimamente humildes los llegan a comprender y la ciencia les permite aceptar la existencia de una autoridad superior, y otros, bueno, no, como decía Sergio, seguirán corriendo detrás de la zanahoria, pero bueno, quizás en un momento ese proceso también los termina purificando. ¿Qué va a hacer? La realidad es que el entendimiento humano tiene un límite. Ayer justamente hablábamos en el Namahata, tuvimos una segunda vuelta de Radhastami. Nosotros festejamos el día de aparición de Radharani el viernes, pero ayer tuvimos Namahata y aprovechamos, hicimos doble función y seguimos hablando de Radharani. Y esto del principio femenino supremo es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Quizás es el tópico teológico más complejo de nuestra filosofía, a un punto de que a veces incluso llega a ser incomprensible, inconmensurable para las personas. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que con nuestro razonamiento nos lleva hasta un lugar, hasta un límite. Para pasar ese límite de razonamiento humano, tenemos que utilizar otras herramientas. Una de las herramientas es la devoción, el servicio, el amor. Eso nos va a permitir un nuevo caudal de conocimiento, distinto a lo que puede obtener la mente. Así que sí, coincido plenamente con Sergio. Hay un límite, hay un límite. Para pasar ese límite tenemos que cambiar de paradigma mental. Tenemos que evolucionar para poder pasar para el otro lado. Sin duda. Hare Kirtan, Prabhu. Buen día, Hare Kirtan. ¿Cómo estás? Hare Krishna, muy bien. Reverencias. Bueno, gracias, Prabhu, por la clase. Gracias a todos los devotos, las devotas. Bueno, excelente. Me quedé pensando un poco en lo que vos decías, esta idea de que para llegar a esa convicción firme, ¿no? A ese nishta, hay que pasar un proceso, y ese proceso justamente incluye la asociación con los devotos o la compañía espiritual, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Incluye la práctica, el sadhana y la purificación que ese sadhana, digamos, otorga, ¿no? Ese anartanivriti, ¿no? Esa purificación de los malos hábitos. Y lo asociaba con lo que vos también dijiste, súper interesante, que para llegar a esa convicción firme, la creencia se tiene que transformar en realización, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cómo se llega a eso, ¿no? Y bueno, justamente no es mágica, ¿no? Ese proceso de obtener esa fe firme, ese nishta, ¿no? Ese nishta llega a través del sadhana.
a través del sausanga, a través del sadhana, a través de la purificación, ese anarta nivriti que ese sadhana otorga, ¿no? Entonces, y que para poder transitar esos pasos, como vos decías, es necesaria colocar el corazón, ¿no? Ese shraddha, colocar el corazón en algo, ¿no? Como dicen también los acharyas. Y me parece, ¿no? Que, no sé, yo así hago hincapié esencial en el sadhana, ¿no? En esos 3 procesos antes del, del nishta, ¿no? Entonces, cómo es necesario para llegar a esa realización espiritual y que esa realización nos dé certeza, nos dé firmeza, que ya no sea creer por creer, sino la convicción de que uno sabe que las cosas son así porque las experimentó, ¿no? Ese vijnana, ¿no? Esa experiencia, ese conocimiento realizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no? Yo pensaba en eso, por ahí, qué importante es el sadhana, qué importante es el sausanga, y que a pesar de que Nishta es como una fase a la que uno llegaría, ¿no? Después de Anarta Nivriti, ¿no? Después de realmente purificarse completamente, a mí lo que me da la sensación por mi propio proceso también es que ese Nishta, si bien es un estadio al que uno llega, también son como, se van dando estadios previos, ¿no? Y creo que un poco todos también lo podemos, lo habremos experimentado porque uno tiene cada vez una fe más estable, más firme, basada en conocimiento y basada en experiencia. Si bien todavía uno no llegó al proceso final de purificación, que se supone que justo ahí, ¿no? Donde terminamos ese Anarta Nivriti, ahí surge Nishta. Si bien no llegamos ahí, algo nos hemos purificado y esa purificación nos permite realización y esa realización nos permite cada vez estar más firme y las dificultades de la vida no hacen tambalear tan fácil nuestras convicciones espirituales, ¿no? Entonces, digo, qué interesante que Nishta es un lugar al que vamos a llegar, pero que también es una experiencia que la vamos realizando simultáneamente, diariamente, ¿no? De alguna manera, a medida, siempre y cuando esté ese sadhana, ¿no? También, y ese sausanga. Entonces eso, por ahí destacar el sausanga, el sadhana fundamentalmente para acceder a eso y cómo, aunque uno vaya haciendo poquito todos los días, ese nishta va apareciendo, ¿no? Y ya no nos da lo mismo una cosa que otra, sino que vamos teniendo algún tipo de experiencia que fortalece esa convicción, ¿no? En Dios y esa realización de ese vínculo divino que tenemos con Krishna. Así que bueno, buenísimo, gracias Prabhu por la clase, ese es mi humilde aporte. Muchas gracias, Prabhu, muchísimas gracias. Sergio, ¿vos también querés aportar algo? Sí, para reforzar lo que dice aquí Hari Kirtan, me puedo permitir usar una frase de una película, un poco ramplona, es de Batman, pero lo tiene al guasón colgado de cabeza a varios pisos de altura y le dice, no vas a matarme, vos me necesitás. Porque lo que pasa entre nosotros es lo que ocurre cuando un objeto inamovible choca contra una fuerza imparable. Uno es el objeto inamovible en su convicción y, bueno, el mundo material sería esa fuerza imparable. Nada más. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy bueno. Sí, sí, es eso. Es tal cual eso. Y volviendo a lo que mencionaba Prabhu Hari Kirtan también, está bueno esto porque lo estudiamos hace poquito, sadhana. ¿Se acuerdan que hace poquito fue un tema de estudio para nosotros? Está la importancia de la práctica espiritual. Y sin práctica espiritual no hay resultados, o sea, no hay realizaciones.
Entonces, sin estas realizaciones, carecemos de estos refuerzos positivos que yo mencionaba antes, ¿no? Porque si no, todo queda como en una entelequia. Y acá es teoría y es práctica. Porque la teoría solo no cumple todo el ciclo. La teoría es buena como base, pero no da el resultado completo. El ciclo se completa con una práctica, ¿no? Porque en teoría, por ejemplo, lo que yo siempre digo, ¿no? Yo tengo a Dios en mi corazón. Sí, en teoría, todos tenemos a Dios en el corazón. Hitler tenía a Dios en el corazón. Videla tenía a Dios en el corazón. Genghis Khan tenía a Dios en el corazón. Esa es la teoría. Ahora, en la práctica, no es lo mismo lo que hizo Hitler, Genghis Khan y Videla que lo que hizo, no sé, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Jesús. O sea, no es lo mismo. En teoría, todos tienen a Dios en el corazón. En la práctica, es bastante distinto. Entonces, si nos quedamos con la teoría, nos quedamos con Dios en el corazón, es un cuadro incompleto. El proceso no terminó de cerrar. El proceso cierra con la práctica. Y en la práctica aparecen las realizaciones. Y las realizaciones me dan el refuerzo positivo que me generan una convicción, una fe firme. Así que muchas gracias, Prabhu Hari Kirtan. Está buenísimo eso del sadhana asociado con la fe. Porque, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Una fe superficial, inicial, puede cambiar. Hoy creo esto, mañana creo lo otro, hoy me convence A, mañana me convence B. Y no estoy estable, no hay nishta, no hay como equilibrio. Estoy como fluctuando de una cosa a otra, de una cosa a otra. Y necesito, como decía Sergio, inamovible, tengo que ser inamovible. No, dira, tengo que ser firme, estable. Cuando llego a esa realización o a esa madurez, entonces ahí mi espiritualidad se vuelve más fuerte, se vuelve mucho más fuerte.